que hasta aquí llegó, que se agotó esa forma de poder tradicional, esa forma de prepotencia hacia la gente, de unos privilegios de unos pocos que no obedecen ya al momento que vive la ciudadanía, no solo en Colombia, sino en el mundo. En este diálogo que sostuvimos con el precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, coincidimos con él en el pésimo manejo del gobierno nacional a la pandemia provocada por el coronavirus y en que no podemos esperar que sea mejor la gestión a la grave crisis económica generada mientras ellos mismos nos sigan gobernando, como verán a continuación. Antes, no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte mis próximos videos. Definitivamente desde el punto de vista de cómo se ha comportado el virus en todo el mundo y teniendo en cuenta que Colombia tuvo la oportunidad de actuar de una manera más adecuada porque pues no fue el primer país, ¿no? Esto arrancó por, todos sabemos, por China, llegó a Europa, llegó a Estados Unidos primero que acá. Y sin embargo, lo que se esperaba que se hiciera durante esa primera decisión de cuarentena, que de hecho la percepción que tenemos muchos ciudadanos es que el gobierno nacional la toma presionado por las regiones. Para no irnos muy lejos, el caso de Neiva y de Huila. Se tomó la decisión antes, mucho antes de que el gobierno nacional la quisiera tomar. Y cuando el gobierno nacional se dio cuenta que todos los alcaldes y gobernadores, así él no quisiera, iban a decretar el aislamiento, el gobierno nacional no le quedó otra que aceptarlo y ahí fue cuando tomó la decisión. Ese tiempo se suponía que era no solamente para mitigar un poco la entrada, para desacelerarla del virus, sino para prepararnos. Y la preparación implicaba necesariamente inversión de recursos económicos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud que ya suele vivir congestionado cuando no nos encontramos en una situación de pandemia. Pues imagínense en esta situación. Tenemos normalmente alrededor del 40% de las UCIs ocupadas sin coronavirus. Pues, ¿qué va a pasar ahora con el coronavirus? Sin embargo, aquí ya lo decía Camilo Romero, pues no se le puede pedir a los alcaldes municipales, a los gobernadores, que con las uñas intenten salvar ese sistema de salud. Es una decisión nacional del gobierno nacional. Ha venido pasando la cuarentena, efectivamente se logró el objetivo inicial de que la curva no creciera tan rápido y resulta que no se preparó el país. No se ve realmente una inversión importante en el sistema de salud para soportarlo. Y la catástrofe obviamente es evidente. No podemos esperar un resultado diferente si no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, aquí hay un tema que realmente pues es muy obvio. Creo que todos los colombianos lo han visto. No creo, solamente aquellos que a veces creen esas teorías de que el virus es falso son los que llegan a no creer esto. Pero todo aquel que tiene la certeza, que ve lo que el mundo está viendo, que ve lo que la ciencia dice, pues se ha dado cuenta de que efectivamente las cosas se han hecho muy mal en el país cuando tuvimos la oportunidad de hacerlas bien. Y lo peor es que, como no se tomaron las medidas de salud, pues la economía también de alguna manera ha venido presionando y entonces en el peor momento, en el momento en el que los casos estaban allí a punto de explotar, pues empieza a aflojarse el aislamiento por orden nacional, incluso con un decreto muy engañoso. El decreto del gobierno nacional quiere dar la impresión de que el aislamiento no se ha levantado, pero crea una cantidad de excepciones tan grande en tantos sectores de la economía que prácticamente lo que hizo fue levantar el aislamiento, pero con otro nombre. Y como una manera de lavarse las manos, pues le echa la responsabilidad a los alcaldes municipales y les dice, ustedes son los encargados de regular y de ver cómo saca adelante. Pero hagamos el ejercicio. Yo ya lo he escuchado. Pregúntenle a los alcaldes municipales si cuentan con la ayuda del gobierno nacional en cuanto a lo económico para poder mantener o ayudarse a mantener a sus ciudadanos en aislamiento. Y se van a dar cuenta que no, están solos.
Y como están solos a los alcaldes municipales, les toca escoger, estando solos, entre ayudar a mantener la situación más controlada, que no salgan tantos enfermos, o que las personas sigan aguantando hambre o empiecen todavía de una manera más grave a aguantar hambre encerradas en las casas. Ese es el panorama, un gobierno nacional que dejó solo a los alcaldes, quienes tuvieron la iniciativa al principio y quienes hoy al final todavía la tienen de hacer las cosas bien, pero no cuentan con el respaldo del gobierno central. Yo compadezco mucho los poderes locales, regionales, porque mientras la lógica nacional siga siendo esta, la del sálvese quien pueda, ¿no? Usted ve ya eh, esos decretos y esas decisiones del gobierno nacional, ¿no? De que se mantiene la cuarentena, pero con tales excepciones, todos a la calle. Mejor dicho, el titular de eso es sálvese el que pueda. Es decir, aquí ya no hay nada que hacer. Y es lamentable que ocurra. Digo, mientras se mantenga esa lógica de poder, esa lógica de gobierno, es muy difícil intentar paliativos desde lo local y desde lo regional. Pues porque no se tienen los recursos suficientes. Es decir, ¿cómo usted aborda un tema estructural sin los recursos necesarios? Es decir, lo que haga un alcalde, lo que haga un gobernador incluso, pues son pañitos de agua tibia frente a un tema estructural tan grave y tan delicado como el que tiene el país. Es decir, primero vamos a esa seriedad en el planteamiento. Me recuerda usted temas complejos que tuvimos que vivir en el departamento de Nariño y sobre todo en algún sector de opinión nacional, ¿no? Creciendo los cultivos de uso ilícito en Nariño. Y salen a nivel nacional un sector político a decirme, es que es el que tiene inundado de coca al departamento. Nariño, la gobernación, 1 billón de pesos para atender todo. 1 billón. Si solo se ve desde la óptica de la criminalidad y de la seguridad, deberíamos enfrentar el tema del narcotráfico con los recursos del Ministerio de Defensa, que son 35 billones, para ese tema de defensa. No 1 billón en Nariño para que yo me encargue de resolver todo lo de seguridad. Eso no tiene nombre, pues. Mucho menos le van a pedir a un alcalde, al de La Tola, al de Mosquera, al de Tumaco, que resuelva el problema del narcotráfico en el mundo. Es decir, eso ya pues raya con la inteligencia. Y más grave aún es que la solución que plantean sigue siendo hacer lo mismo que no ha dado resultados. Glifosato. Y ahí están los datos y será momento de otra discusión. Pero traigo a colación eso con el tema del empleo. Y es que lo que nos proponen y nos siguen proponiendo en todas las reformas laborales, y llevamos décadas en eso, años de años en eso, es que aquí debemos flexibilizar los impuestos, flexibilizar todo entre las empresas y las grandes empresas sobre todo, todos los beneficios para ellos, con la expectativa de que se conduelan con la ciudadanía y ojalá generen más trabajo y generen más empleo. Eso no ha dado resultado en Colombia, es una realidad. Por eso lo que plantea al inicio de esta conversación es urgente un pacto fiscal en Colombia, un nuevo pacto fiscal en Colombia. Así es que, claro, podremos intentar avanzar en esos convenios de las administraciones municipales, departamentales, con el SENA a nivel nacional para los fondos Emprender y que podamos desde allí generar no trabajadores, sino emprendedores. Pero de verdad, si aquí lo que vamos a seguir es construyendo un país tan desigual, esto no tiene fondo, si no tiene fondo. Ojo, 330 años para salir de la pobreza en esa lógica. Nos toca dar un salto en garrocha, no hay otra manera de salir de esto. Y ese salto en garrocha es comprender ya que hasta aquí llegó, que se agotó esa forma de poder tradicional, esa forma de prepotencia hacia la gente, de unos privilegios de unos pocos que no obedecen ya al momento que vive la ciudadanía, no solo en Colombia, sino en el mundo. Así es que mi solidaridad, insisto, a los alcaldes, gobernadores, que pretenden hacer muchas cosas con tan poco, pero que aquí no podemos desviarnos de la responsabilidad definitiva y es esa lógica de poder que he mencionado en Colombia.